Buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Juan Gabriel Juárez Bravo, docente del grupo SEDVA y vamos a ver máquinas de combustión interna 2. Entonces empezamos. El tema de hoy es vacío en el motor de combustión interna. Entonces empezamos. El aire que nos rodea tiene un peso que varía según en dónde estamos. Si estamos a nivel del mar, el peso del aire ejerce una presión de 1 kilogramo sobre cada centímetro cuadrado de superficie, y a medida que vamos ascendiendo esa magnitud va disminuyendo, y a ese fenómeno se le llama presión atmosférica. La concentración de oxígeno también varía según la altitud a nivel del mar. Hay más oxígeno, hay menos oxígeno. Hay más presión atmosférica, hay menor presión atmosférica. Entonces nosotros diremos, ¿qué interviene esa pequeña presión atmosférica en un motor de combustión interna? Pues la respuesta sería en la eficiencia. Si nosotros vemos esta gráfica, aquí nosotros tenemos el porcentaje de la potencia que entrega un motor. Entonces, el motor que fuera tiene un rendimiento del 100% a nivel del mar. Conforme los metros van avanzando en la altitud, entonces ese porcentaje empieza a disminuir. Conforme nosotros tengamos una altitud mayor a 1000 metros, entonces estaríamos hablando como que el rendimiento máximo que me da ese motor pues sería entre un 85, 87, 88%. Obvio, esa es una regla general. Y aquí vemos que normalmente las fichas o las especificaciones de las máquinas, de los motores e incluso hasta de los vehículos siempre nos dan un rendimiento, y ese rendimiento es a nivel del mar. Entonces, si el vehículo nos da 17 kilómetros por litro, 12 kilómetros por litro, 5 kilómetros por litro, esa medición siempre va a ser a nivel del mar. Por ejemplo, hay un vehículo que me da 14.7 kilómetros por un litro de combustible. Entonces, esa es la eficiencia a nivel del mar. A eso es a lo que se basa en la ficha técnica. El vacío de los motores se puede medir con esta herramienta. Esta herramienta es un manómetro en el cual tenemos la graduación para el vacío y tenemos una graduación sobre una presión. Entonces aquí aclaramos una cosa, el vacío es una succión. La presión es un soplido. Entonces nos genera un vacío, nos genera una presión. ¿Cómo podemos hablar de presiones? Bueno, entonces nosotros vamos a tener aquí que esta aguja me va a marcar 0 cuando el motor esté apagado. Cuando el motor esté prendido, se va a ir hacia esta gráfica indicándome el vacío que tiene. Si el motor está en ralentí, normalmente a ciudades como Aguascalientes, que están más o menos entre 1500 a 1700 metros sobre el nivel del mar, nos va a dar entre 10 a 15 pulgadas de mercurio. Si nosotros tenemos el vehículo en nivel del mar, nos va a dar entre 17 y 22 pulgadas de mercurio. Cada vez que nosotros aceleremos, bueno, pues el vacío puede aumentar, 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 y de repente, si se acelera a una mayor aceleración del 25% de aceleración, el vacío va a ir disminuyendo. Si los vehículos son aspiración natural, a una máxima aceleración nos marcará 0.
le soltamos al acelerador para que quede en velocidad de ralentí, nos seguirá marcando en donde nos estaba marcando antes. Repito, las mediciones varían de la altitud del nivel del mar. La variación de la aguja nos quiere decir en qué condiciones se encuentra mi motor, pero siempre va a tener una medición fija de acuerdo a la altitud de donde el vehículo se encuentre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si mi vehículo está en Aguascalientes, entonces va a estar entre 10, entre 11, fijo esa medición. Si está en esta zona, entonces tengo yo problemas mecánicos. Esos problemas mecánicos pueden ser un desgaste parcial en los anillos o un desgaste total en los anillos, un tiempo de encendido atrasado, ya sea por el distribuidor, ya sea por la sincronización, ya sea por X cosa, tanto electrónica como mecánica. También me pueden decir si los sellos de las válvulas de las culatas se encuentran en buen estado, si están sellando o no. Entonces, esto es lo que me dice. Si nosotros nos fijamos en la herramienta, aquí nos dice cada cosa en la cual nosotros podemos tener un diagnóstico mecánico. Si nuestro vehículo es sobrealimentado, ¿qué quiere decir con eso? De que sea turbo o sea supercargado, en una máxima aceleración, la aguja excederá este cero y ahora nos marcará presión. En algunos vehículos le llaman el boost, pero sigue siendo una presión. La presión va a ser medida en libras, PSI. Entonces, nosotros debemos de tener una conexión de vacío constante. Tenemos nuestra graduación de nuestro medidor de vacío. También se le conoce como vacuómetro, pero es medición de vacío. Y tenemos nuestra herramienta. Ahora, ¿cómo es que se genera el vacío? ¿Dónde? Porque hay vacíos diferentes. Entonces nosotros tenemos el múltiple de admisión, cuerpo de aceleración, tenemos la mariposa de aceleración y tenemos una toma de vacío. Esa toma de vacío que se encuentra en el cuerpo de aceleración nos va a dar un vacío al acelerar. Cuando nosotros tenemos un vacío constante, quiere decir que las tomas de vacío no se van a encontrar en el cuerpo de aceleración. Esas tomas van a estar en el mismo múltiple. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Motores a gasolina cuentan con una mariposa de aceleración cerrada y conforme se acelera el vehículo, esa mariposa se va abriendo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos la mariposa cerrada, hay un paso de aire. Si es carburador, lo va a llevar. Si es de inyección, también lo va a llevar. La válvula jack se encarga de dar ese paso. Si es un carburador, el circuito de régimen de ralentí se va a encargar de eso. Entonces la mariposa está cerrada, no hay vacío en este vacío al acelerar, vacío que se encuentra en el cuerpo de aceleración y en algunos puntos del carburador, pero los vacíos que están en el mismo múltiple se van a generar. Ahora, ¿para qué me sirve ese vacío? Esa conexión de vacío. Pues esa conexión de vacío me sirve para el servofreno, que se le llama booster, con la única finalidad de tener nosotros una suavidad en el pedal. También ahí esa manguera de vacío va a irse a los motores de vacío que nos van a controlar las chapas o las chapaletas o las compuertas de mi sistema de aire acondicionado o calefacción. También esos vacíos me van a servir para controles de solenoides de EGR, controles de EBR, controles
como el regulador de presión para cualquier tipo de solenoide. Para unas válvulas de vacío que se pueden utilizar cuando los vehículos son turboalimentados, bueno, pues una válvula de desaireación, así se llama, una válvula donde nosotros protegemos el turbo, pues también se va a generar. Obviamente no estoy hablando de la válvula Westgate, es la válvula de liberación de presión que se encuentra en el filtro de aire. Entonces, pasamos a la siguiente. Vamos a inspeccionar nosotros ahora la carátula del vacuómetro. Esa carátula del vacuómetro, ¿verdad? Nosotros tenemos una magnitud. Esa magnitud es pulgadas de mercurio. Hay manómetros que son milímetros de mercurio. Nosotros tenemos la PSI, que viene siendo libra sobre pulgada cuadrada. Obviamente PSI se utiliza cuando es algo que se puede comprimir de una forma gaseosa. Si nosotros estamos aplicando una libra sobre pulgada cuadrada apretando un tornillo, entonces son lbs. Nosotros tenemos la aguja cero que nos representa tanto el vacío como la presión. Nosotros tenemos la escala. Los vacuómetros llevan más o menos 10 libras sobre presión en la escala máxima. Puede ser que en algún momento ustedes se encuentren con una escala mayor que nos marque ahora o que nos mida o que les mida más de 10 psi. Si yo voy a checar la efectividad de un turbocompresor, me funciona bien, siempre y cuando el turbo me genere menos de 10. Si me genera 10 libras o más, entonces el turbo me genera 10 libras o más, entonces este manómetro no me da la lectura correcta o completa para medir la eficiencia de ese turbo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mismo vacuómetro? En el mismo manual de reparación, nosotros tenemos diferentes carátulas en las cuales nos dice la condición en la cual tiene que estar trabajando el motor, pero también nos dice las variaciones o las oscilaciones. Por ejemplo, tengo diferente lectura. Esta es una copia, una pequeña parte de las lecturas de vacuómetro. Entonces me dice aquí la lectura número 11, dice: si la aguja oscila entre 8 y 15 pulgadas de mercurio y permanece libre, indica que hay un retraso en la sincronización de las válvulas. Puede ser que aquí mi cadena ya haya crecido por el desgaste excesivo entre eslabones. Puede ser que la banda de tiempo esté mal sincronizada. Puede ser que los engranes, cuando es una distribución de engrane a engrane, esos engranes ya hayan salido de su tolerancia. Entonces, en la toma de lectura número 13 dice: si la aguja se mueve lentamente entre 14 y 16 pulgadas de mercurio, indica que los claros de las bujías están mal calibradas. ¿Cuáles son los claros? Bueno, el electrodo. ¿Qué quiere decir? Si la bujía va a 35, tú la pusiste a 28, pues entonces ahí hay una mala calibración de la bujía. Hay una mala calibración del claro de la bujía. Y ahora pasamos a la actividad. Entonces, la actividad es
¿cuál es la lectura de vacío que se representa en una altitud como la ciudad de Aguascalientes? Ahí nuevamente, pues quiero que pongan ustedes, obviamente saquen una lectura bien. ¿Cómo la van a sacar? Ok, se meten a investigar sobre qué altitud estamos y más o menos cuál es la medición de vacío que me tiene que dar. La segunda es qué es la presión atmosférica y en qué afectan los motores. La siguiente es realiza un ensayo sobre la investigación de las diferentes lecturas del vacuómetro. Y la última es investiga las diferentes lecturas de vacuómetro. Entonces, si tienen alguna duda, pueden comunicarse directamente conmigo y nos veremos en la siguiente clase. Hasta luego.